1, 2. Can you turn me up? I see it, like it, I want it, on it, I'm getting it, yeah. Now see me strut up and stun like I just don't care. Let's go, I move the body out from my... Bienvenidos a un nuevo programa de Cara a Cara. Yo soy Cindy Rothhook. Y yo soy Lorena Hook, y en esta ocasión estamos con los candidatos de la lista Ahora 503, que es una coalición que está conformada por el Frente Grande, el Movimiento por Todos, con la adición del Partido Comunista, y Patria Grande, que serían esos partidos. Con nosotros tenemos como invitados a Ana Carolina Gaillard, que es abogada, que se desempeña actualmente como diputada nacional, desde 2019, con un mandato previo entre 2013 y 2017. También fue secretaria de Turismo y Cultura de la provincia de Entre Ríos y entre 2017 y 2019, y es candidata en este momento a senadora nacional. También estamos con Javier Schnittmann, que es diplomado en Comercio Internacional, trabajó en la Secretaría de Defensa al Consumidor, fue director de seguimientos de precios y estadística dentro del Ministerio de Producción entre 2006 y 2023 y es de Santa Elena y candidato a senador nacional. Y también está con nosotros Paola Rubatino, quien es licenciada en Trabajo Social, fue funcionaria en el municipio de Gualeguay y diputada provincial entre 2019 y 2023. Es de Gualeguay y en esta ocasión va como candidata a diputado. Bienvenidos, un gusto tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Lore, gracias, Cindy. Muchas gracias. Qué bueno. Como candidatos justicialistas o con esa tendencia, ¿qué se consideran más? ¿Peronistas o kirchneristas? ¿Cómo se definirían ustedes en esta lista 503? Porque veo que es bastante variada, hay como mucha adhesión, bueno, muy plural, exacto. Nuestra lista es una lista amplia, diversa, plural, donde confluyen peronistas y sectores progresistas de nuestra provincia de aquí de Entre Ríos, o lo que se denomina como el campo nacional y popular, que nos referenciamos en Cristina Fernández de Kirchner, en Axel Kicillof y en Juan Grabois, a diferencia de la lista oficial que se referencia más en Sergio Massa. Es una lista donde hay jóvenes, gestores culturales como Nacho Moná, Federico Lano, que es un comerciante de Gualeguaychú y que está al tanto de la problemática de los comerciantes y de llegar al Congreso va a poder llevar esas temáticas. Nuestra primer candidata a diputada es Paola, que para nosotros fue legisladora provincial e impulsó la ley de paridad integral en la Cámara de Diputados, y Pao es presidenta de una organización, una asociación civil en defensa de las personas con discapacidad. Javier, que ha tenido una experiencia en todo lo que tiene que ver con producción. Nosotros intentamos ser una lista que representa distintos sectores y que se fundamenta esta lista en la necesidad de representar lo que nosotros entendíamos, no había una propuesta que represente a todos estos sectores, y creemos en la participación de la ciudadanía, de los vecinos. Por eso estamos recorriendo la provincia, charlando con los vecinos, charlando con compañeros, compañeras, para construir también, más allá de esta elección legislativa, una propuesta de cara al 27, donde podamos construir una propuesta de mayoría que nos permita volver a tener la gobernación de la provincia, que sea para un gobernador o una gobernadora entrerriano o entrerriana. Y Javier, ¿cuáles considerás que son los puntos claves que hicieron que se separaran las listas? Porque en principio es como que estaban unidos, digamos, con los peronistas o con justicialistas, vendría a ser. La experiencia del PJ oficial, diríamos, para poder retener o reconquistar los gobiernos, tanto provinciales como nacionales, siempre ha sido el frentismo. O sea, el frentismo es lo que ha definido la posibilidad de que el campo popular tenga oportunidades de recuperar derechos o ir por más derechos, conservar soberanía y pelear por una independencia económica de nuestro país, ¿no? Así que acá lo que pasó es de que el PJ oficial, Michel Val, para ser concreto, ellos definieron de que el justicialismo que ellos quieren representar es neoliberal, con una particularidad que es separar o expulsar a los sectores del campo popular. Claro, decía, si es del kirchnerismo, si es de Grabois, si es de Kicillof, la verdad que el campo popular está conformado por la pluralidad de todos aquellos que defendemos nuestro país y defendemos la oportunidad de trabajo, de industria, de crecimiento y de soberanía. Esto es lo que acá detonó de que nosotros dijimos, bueno, a ver, no hubo una interna de nuevo en el PJ oficial, dejaron 4 listas afuera.
no convocaron a ninguno de los espacios que siempre conformamos los frentes para poder retener los gobiernos provinciales y nacionales. Hay esta actitud que más bien eran como una cuestión de hacerle como favores al frigerismo y a Milei. Entonces dijimos, vamos a convocar un espacio plural que pueda presentarse y nosotros, yo lo digo, pero una vez que concluimos y pudimos compartir con Paola y con Carolina la oportunidad de que ellas encabezan la lista, yo te comentaba la otra vez, nosotros somos 2 presidentes de partido que somos varones, pero nosotros decíamos, necesitamos mujeres como las características que dice Caro, ¿no? Valientes, honestas, con decisión, y que nadie le pueda dar un carpetazo de nada. No queremos Cuader, no queremos Mirandas y no queremos ocultamiento de este tipo de cosas en ninguna lista. Entonces dijimos, vamos a darnos este desafío. Este es el desafío que nos pone. Y después muchísima gente, muchos compañeros y compañeras, nos decían de que se alejaban de la elección. Hay que tener en cuenta que venimos de 5 provincias donde habían participado entre el 52 y el 55% del electorado, porque no estaban siendo representados en los que se presentaban en ese momento. Y en la provincia de Entre Ríos muchos nos dijeron, no estamos siendo representados acá. Entonces, esta es una oportunidad para dar un debate que tiene que ver con claridad. Basta de Milei, que nos está entregando el país, que nos está endeudando, que está destruyendo la industria. A ver, más de 17.000 industrias y comercios fueron cerrados en este último año y pico. Más de 250.000 Te voy a interrumpir un poquito, Javier. Por ahí, a mí me gusta escuchar un poco más el tema de las propuestas que tienen. Pero digo, y porque por ahí uno escucha mucho, críticas, y está perfecto el tema de las críticas. Claro. Pero por ahí no me gustaría centrarme solamente en criticar, Claro. sino lo que un poco quisiera escuchar son los aportes que tengan para dar, o sea, cuáles son las pautas, y bueno, por ahí, ahí va, quizás, ahí va. En tu caso, vos llegás al Congreso, ¿qué ley propondrías al otro día, por Y ejemplo? nosotros tenemos que primero recuperar la posibilidad de que nuestra industria tenga oportunidades de crédito que sean favorables. No hay. El tema del costo energético es abismal. Los comercios hasta cierran por el costo energético. El tema del transporte con el costo del combustible es tremendo. Entonces digo, hay que atacar los problemas de fondo para que nuestra industria, nuestro comercio, nuestra posibilidad de ir por trabajo tengan la oportunidad. Pero ¿no? tenés algún proyecto eso te iba a puntual, contar. digamos. Ya estamos Eso. trabajando, es un proyecto de declarar la emergencia para las pymes y el sector de la pequeña y mediana empresa, que es un proyecto de ley que declara la emergencia en pymes para justamente que les den la posibilidad de pagar de moratorias para pagar los impuestos y de un costo de la energía eléctrica que sea diferenciado. Esto es un proyecto que ya está en estado parlamentario, que fue dictaminado en la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, y el miércoles en la sesión, lo que hablamos ayer con APIME, con el presidente de APIME de Entre Ríos, es justamente que vamos a pedir el emplazamiento para que el proyecto pueda tratarse en plenario de comisiones, dictaminarse y lo tratemos en el recinto. Hoy la pequeña y mediana empresa está atravesando una situación muy difícil, ustedes lo sabrán o conocerán, porque bueno, este modelo económico realmente, como se ha retraído tanto el consumo, no están vendiendo, y ayer lo que nos planteaban es que están en situación de cesación de pagos ya, lo que hace que muchas pequeñas y medianas empresas ante esa dificultad necesitan esta ley. ¿Tenés alguna empresa puntual que vos sepas que está en cesación de pagos? Bueno, ayer lo comentaban, no te puedo decir el nombre de las empresas, pero sí hay una situación, no digo que sean todas, pero hay muchas que están en esa situación. Y después yo estoy trabajando fuertemente el tema de emergencia en salud mental, para que haya una ley de emergencia en salud mental, muy buen punto, porque sí. nosotros entendemos, yo lo vengo trabajando con el colectivo de salud mental de la provincia de Entre Ríos, con la Asamblea de Salud Mental de acá de la provincia. Nosotros estamos muy preocupados por el aumento de la tasa de suicidios, sobre todo en adolescentes, que ha incluso superado a la tasa de muertes en accidentes de tránsito de los jóvenes. Y se habla poco. Se habla poco y todos tenemos algún amigo, algún familiar, o nosotros mismos podemos tener algún padecimiento de salud mental, y lo que se necesita hoy es fortalecer el sistema para que haya una mirada que abrace, que cuide, y haya nuevos dispositivos, que haya más personal especializado, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. O sea, el sistema de salud tiene que poder contemplar que hay una situación social, y más con la pandemia, con el uso y abuso de las tecnologías, que vivimos una sociedad donde la mayoría de la población sufre o angustia, o ansiedad, o depresión por distintos motivos. ¿Cómo podemos hacer? Nosotros planteamos una ley de emergencia en salud mental, porque actualmente la Argentina tiene una ley de salud mental que es muy buena,
pero nunca se contemplaron los recursos. La Ley de Salud Mental en Argentina establece que el 10% del presupuesto total de salud tiene que destinarse a salud mental. Eso nunca se cumplió. Entonces lo que planteamos ahora es que haya un fondo federal específico, coparticipable a provincias y a municipios para fortalecer equipos interdisciplinarios, llámese psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, en centros de salud y en hospitales, y para construir nuevos dispositivos de internación, de día y de externación. Pues hay muchas personas que tienen o consumos problemáticos, estuvieron en tratamiento o tienen un padecimiento de salud mental y no pueden vivir solos, no tienen autonomía. Sí. Entonces, nosotros creemos que la política tiene que poner este tema en agenda como algo central. Y te hago una acotación en esto porque yo estuve, digamos, trabajando con un grupo de una iglesia a la que pertenezco, con problemática de chicos de secundaria, que, bueno, ella por ahí tenía compañeras, digamos, que tenían esa problemática de depresión o tendencia al suicidio, ¿no? Y lo veo muy lindo y estaría bueno que hasta se involucre por ahí el ámbito religioso, el ámbito espiritual, porque Totalmente. muchas veces termina siendo una cuestión espiritual y las iglesias pueden hacer su aporte desde el ámbito espiritual en que esas personas, a veces conociendo a Dios, como conociendo a Jesús como su Señor y Salvador, hemos visto cómo han cambiado y se ha Cambiado terminado vidas por completo. la depresión. O sea, Sí. hemos visto casos concretos de chicos que estaban con intentos de suicidio ya graves, y con varios, y cómo Jesús cambió sus vidas. Y qué lindo si por ahí se puede hacer una mirada integral en ese aspecto. Bueno, ahí lo que nosotros planteamos es el abordaje comunitario. Cuando decimos salud mental con perspectiva comunitaria no va a alcanzar con psicólogos, psiquiatras y no va a alcanzar con que haya más dispositivos. Necesitamos la sociedad civil, llámese iglesias, llámese ONGs, llámese todo lo que es las organizaciones comunitarias, haciendo un acompañamiento. El otro día contaba Sergio Brodsky que el tema del suicidio, antes se decía no hay que hablar porque se contagia. Sí hay que hablar. Hay que hablar para prevenir. ¿Y cómo se previene el suicidio? Pudiendo acompañar y armando una red cuando vemos que una persona está deprimida o no sale, es decir, contener a esa persona. Exacto. Entonces la comunidad tiene una tarea para hacer. Todo eso tiene que articularse con una política del Sí, Estado, sí, por supuesto. exacto. Y la religión es sí. importante. Yo soy muy creyente, soy una mujer de fe que reza Qué bueno. y cree mucho en Dios, y creo que hay algo en la sociedad actual de lo efímero, de lo inmediato, que genera como un vacío, porque Sí. es todo pasa volando, entonces como que al final del día decís, ¿y qué es lo Eso, real? ¿Qué queda? eso, Entonces, es bueno, ese aferrarse vacío. a lo espiritual, que- y es una forma, cada uno tiene su manera de creer en la fe y demás. Pau. Sí, quería hacer un aporte a lo que dice Lorena. Yo soy seguidora del Papa Francisco y también he visto muchas iglesias evangélicas en el campo de lo territorial, cómo han trabajado con chicos y jóvenes con adicciones y realmente cómo los han sacado adelante. Sí. O sea que más allá de la iglesia en la que se transite, la fe Es tiene importante. una movilización espiritual que hace Súper. que el otro pueda contar y decir, porque realmente la adicción es adicción, es la no palabra, digamos. Exactamente. Y personalmente a mí me toca muy de cerca por transitar no solamente un proceso oncológico como mujer, que es un tema que afecta a muchas mujeres entrerrianas, a muchas mujeres y a muchos hombres, y también por ser la mamá de un niño con autismo, que trabajo en una asociación civil, que soy en ese sentido fundadora de una asociación civil que se llama ALAS, y que somos 75 familias que transitamos la discapacidad y el espectro. Claro. Vos hablabas, Lorena, de proyectos. Yo te voy a decir dos cuestiones que tienen que ver con la coyuntura de hoy. Una es llegar a un congreso y ponerle freno a aquellas cosas que hacen mal a la entrerrianía y a la mesa de los entrerrianos y de los vecinos. Que sos vos, que puede ser Caro, que es el vecino de enfrente, para hacer un Estado solidario, para hacer un Estado más de bienestar, de bien común, donde nos podamos ayudar. Y después hay proyectos que tienen que ver con esto, que no es casualidad que encabecen esta lista dos mujeres. Por ejemplo, protocolos de actuación que necesitamos en esto que decía Caro respecto de la prevención, y también qué hacemos con las tasas, índices de suicidios en adolescentes y jóvenes varones o jóvenes mujeres que no tienen con quién hablar. Trabajar protocolos también para personas con discapacidad que desean viajar y que a veces no pueden. El tema de las adicciones. El tema también de tener sentencias claras en la reforma procesal penal para que la mayoría de las personas entendamos cómo se dan las sentencias y de qué manera uno las puede leer también. Sentencias judiciales, ¿te Sí, referís? sentencias judiciales claras. Y Carolina, bueno, ¿cómo es que llega la relación con Juan Grabois, digamos? Porque en un principio estaba como medio peleado con Cristina, después se amigaron, no sé, es como que... No, ¿cómo nosotros se llega? venimos hace tiempo reuniéndonos
con distintos partidos que no son del Partido Justicialista, del campo nacional y popular, como el Partido Comunista, como, bueno, con Movimiento por Todos. Empezamos a conversar ahora con el Frente Grande, entendiendo teníamos que articular a nivel provincial en una propuesta de cara al 2027 para volver a gobernar la provincia, pero nosotros entendíamos que era central tener un programa de gobierno. Entonces, nosotros con Patria Grande, que es el sector de Juan Grabois, veníamos conversando en un programa de cara al 2027, y cuando se da esta situación de que el Partido Justicialista no integra al sector del kirchnerismo a la lista, bueno, ellos siempre manifestaron estar abiertos a la posibilidad de presentarnos con una propuesta distinta, porque entendían que había un agotamiento de lógicas políticas en Entre Ríos, sobre todo el peronismo, que estaba muy cerrado, que no había debate, no había discusión. Entonces Patria Grande, ellos están tramitando su partido y tenían intenciones de presentarse. Yo no tenía intenciones de presentarme, pero cuando surge que se cierra la lista del Partido Justicialista, se plantea que bueno, que no iba a haber apertura, queda reducida una lista del Frente Renovador, y entonces nosotros empezamos a escuchar mucha gente que decía, a mí no me representa la lista de Val y de Mitchell. Y ahí nosotros dijimos, bueno, hay que armar una propuesta con jóvenes, una propuesta con gente de la cultura, comerciantes, bueno, una propuesta que sea más plural, más diversa del campo nacional popular. Lo que dice Javier es el plural, progresista y peronista. Popular y peronista. Plural, popular y peronista. Y bueno, y ahí confluimos, empezamos a conversar con la gente de Grabois, y obviamente Grabois lo habló con Cristina esto, con nuestra expresidenta, y le dijo que le parecía bien. Consulto, ¿cuáles considerás en el periodo en que fuiste diputada nacional que fueron las leyes más importantes que se sancionaron? Digamos, tuviste claro, desde el 2019 Yo en adelante. tuve, mi primer periodo fue 2013, 2017. Ahí era, ahí estaba la... Y ahí impulsamos la ley de cannabis medicinal, que fue muy importante como experiencia. Cannabis vendría a ser lo que... Marihuana medicinal. Hay muchas personas que descubrieron en el cannabis que el cannabis era una planta que tenía muchos beneficios para la salud, sobre todo para la epilepsia refractaria, el mal de Parkinson y otros tratamientos, como sobre todo la fibromialgia. Se descubre el efecto de la planta positivo, y a partir de allí vienen las madres a plantearme al Congreso. Yo era presidenta de la Comisión de Salud y se me viene con un planteo de que ellas necesitaban legalizar el uso medicinal del cannabis para el tratamiento de sus hijos. Claro. Y bueno, fue una experiencia hermosa porque realmente sentí que esa ley le podía cambiar la vida a ellas. Nosotros lo que planteamos es armar un registro, que la ley declare de interés el cannabis medicinal, que se hagan investigaciones acerca de los efectos, los beneficios, y por otra parte otorgarles un registro para que la mamá que cultivaba cannabis para hacer el aceite para sus hijos, los chicos que tienen epilepsia refractaria convulsionan 100 veces por día. Es tremendo. Y la medicina tradicional, no había ningún fármaco que frenara la convulsión. Esto se lograba con el cannabis. Pero la ley de drogas establecía que se penalizaba el que tuvieron las plantas de marihuana. Con lo cual, lo que ellas pedían era despenalizar el uso medicinal, porque ellas decían, tengo a mi hijo convulsionando, si viene la policía porque hay un robo, me van a llevar a mí. Entonces lo que nosotros planteamos fue un registro de cultivadores de cannabis medicinal, que es el famoso ReproCan. Quienes están escuchando, cuando nosotros logramos que en la legislación se establezca que haya un registro, y si vos tenés alguna patología, un médico te prescriba eso, vos vas al registro, te inscribís y te da un certificado que dice que vos sos cultivador legal. Y eso lo que le permitió a las mamás es estar tranquilas y poder hacer el tratamiento y acompañar a sus hijos de la mejor manera. Claro, en su momento se debatiste y fuiste una de las que debatió el tema de la ley del aborto, sería del interrupción del embarazo. Sí, yo siempre estuve a favor estoy a favor de... Yo creo que es un tema de salud pública y que el Estado tiene que acompañar a aquella mujer que desea interrumpir el embarazo, porque lo que ocurría era que el hecho de que el aborto no sea legal, lo que sucedía es que las mujeres abortaban en condiciones de clandestinidad que muchas veces las arrojaban a la muerte. Entonces, yo no es que creo, para mí ser mamá es lo más hermoso que me pasó en la vida. Digo, Felipito lo amo, pero también debo decir que si una mujer tiene esa decisión,
hay que respetarla y acompañarla de la mejor manera. Y si el Estado le daba la espalda y no había interrupción legal del embarazo, lo que ocurría era que muchas mujeres abortaban en lugares que no tenían las condiciones ni de higiene ni de seguridad y que se terminaban muriendo. Y hoy las mujeres tienen la posibilidad de ir a un centro de salud, de ir a un hospital y estar acompañadas, incluso con las asesorías pre y post aborto, que también son importantes. No es una decisión fácil para una mujer, y que sea legal hoy, que el aborto sea legal, no significa que más mujeres aborten, significa que menos mujeres puedan morirse. Claro. Porque que sea legal no significa, la mujer que quiera abortar va a abortar sea clandestino o sea legal. La diferencia está en que en un caso la va a acompañar el Estado y esa mujer va a poder seguir viviendo, y en el otro arriesga su vida. ¿Y cuándo para vos empieza la existencia de la persona humana, digamos, del ser humano? Mira, eso no es algo que yo te digo, meternos en ese debate, o sea, la ley lo que establece es, creo que son 12 semanas, ¿no? 14 semanas. Sí. Yo, como te digo, no soy una activista que digo, estoy a favor de esto. Yo estoy a favor de que la salud pública esté presente y acompañe a la mujer, ¿no? Pero, digamos, vos como persona, digamos, ¿no? Como, porque yo entiendo de que hay lineamientos que se bajan como partido, que, bueno, vamos a votar esto y medio que quizás se bajan lineamientos, pero como mujer, como persona, ¿cuándo considerás que comienza la existencia? ¿Cuándo el feto comienza a ser, bueno, eso está bebé? estudiado y hay distintas experiencias en distintos países. Nosotros no es el único país donde existe el aborto legal. La verdad que te vuelvo a reiterar, nosotros llevamos adelante esta ley, que a mí me tocó presidir la Comisión de Asuntos Penales, junto a un montón de mujeres que reclamaban esto justamente porque la clandestinidad mataba. Entonces, la clandestinidad mata siempre. ¿Y actualmente no mueren mujeres por abortos legales y seguros? No, porque se ha reducido muchísimo la mortalidad por el acompañamiento que hay. Los hospitales públicos acompañan, hay un sistema que es mucho más seguro para la mujer, que es con pastillas, la interrupción voluntaria con pastillas, y también se estableció un tiempo de posibilidad de llevar adelante la interrupción que tiene que ver con que no esté en un estado avanzado, sino que sea al inicio. Pero sí, yo digo, tengo estadísticas y esto lo defiendo con mucha fuerza, de que sea legal hoy ha evitado muchas muertes. De que sea seguro, porque se dice legal, seguro y gratuito. Sí. Seguro, digamos, en realidad hubo varios casos también. Como bien vos dijiste, se redujo la mortalidad, pero no quiere decir que se haya, no es que es seguro, porque ha habido casos que tomando pastillas, como vos decís, con 6 semanas, 7 semanas, 5 semanas, también las mujeres han muerto. Después, bueno, explican de que es porque estaban anémicas o porque no se les hace ni siquiera análisis antes. Simplemente yo tengo entendido que la Consejería PRE, que es lo que establece la ley para informar, hay un acompañamiento, no es una decisión fácil y que uno dice quiero interrumpir el embarazo. Es una decisión sumamente difícil para una mujer decir interrumpir el embarazo. Entonces, si se toma esa decisión, tiene que haber un acompañamiento, y lo que ha sido difícil también que los hospitales públicos acompañen esto, porque hay también una cultura en contra de esto, o de muchos médicos o profesionales de la salud que resisten, ¿no? Y al resistirse no dan el acompañamiento que hay que dar a la mujer, porque hay como mucho prejuicio de quien desea interrumpir el embarazo, las razones por las que lo va a hacer y demás, y se estigmatiza a esa mujer. Yo te voy a contar algo que es tremendo. En mi pueblo una nena de 9 años fue violada, 11 años tenía, y era la gestión del ministro Setur. Ella fue violada y pidió en ese momento, y que era legal, era el aborto, el aborto. Sí, por ley, que era antes, el que era por ley por violación. Claro, por violación, o si no, cuando está en riesgo la salud de la mujer. También son eran los dos casos. O sea, siempre estuvo permitido el aborto en caso de violación o cuando afectara. En este caso había una denuncia por violación y se hizo público, y la prensa empezó a acosar a la familia de que ella iba a abortar, etcétera, etcétera, y la chica tuvo que tener el bebé. Había sufrido una violación, lo tuvo que tener porque fue mucha la presión, y desde distintos sectores la obligan, le dan una casa, y después en el pueblo era la excursión o el circuito por la Casa Celeste, que era la casa donde vivía esta chica. Entonces, bueno, es tremendo lo que sufren muchas mujeres, y que esto no se elabore bien, ¿no? Y una persona, por ejemplo, si no quiere tener un bebé, puede también darlo en adopción, ¿no?
La ley, por algo, la ley de adopción es algo que se debería Bueno, hay que mejorar en la eso. ley de adopción seguramente. Lo que ocurre también con la adopción es que muchas familias no quieren adoptar a niños que no sean recién nacidos. Entonces también Justamente, eso, por eso también, decimos nosotros. También eso es un tema a resolver. A mí me encantaría adoptar, por ejemplo, siempre lo pensé antes de ser mamá. Y a mí Claro. ser mamá me encanta. Yo soy muy feliz maternando. Y no es fácil maternar y hacer política porque uno deja de estar muchas horas con su bebé. El mío tiene 5 años y es mi bebé. Claro. Y la verdad pero es hermoso. Pero sí creo siempre en el Estado presente, creo que el Estado tiene que fortalecerse y acompañar, que nunca la criminalización es buena. ¿Pero se ha tratado en algún momento alguna ley de adopción o no lo trataron? A ver, existe la ley, pero es súper engorroso, digamos. Hoy en Argentina adoptar es como... también lo que hay que ver es como que lleva años, es un proceso largo, es un proceso tedioso. Bueno, Por eso las personas por ahí no quieren adoptar porque dicen, tengo que esperar hasta que 2 años, por ejemplo, hasta que tengo Y más, al y niño mucho más todavía. o más. Sí. Entonces, por ahí estaría bueno enfatizar en eso de la ley de adopción, ¿no? Si una persona está embarazada y por ahí no quiere hacerse un aborto que pueda darle una adopción de alguna manera más sencilla de la que prevé la ley en vez del aborto, momento. ¿no? Que en vez del aborto. Porque ¿Ustedes enfatizarían en eso? Nosotros lo que estuvimos viendo de la ley de adopción es cómo simplificábamos los trámites y la burocracia, lo que significa. También cuando uno lo piensa, no es sencillo. El Estado no puede estar dándote en adopción sin tener garantizado que ese niño va a estar en una familia que lo va a cuidar, que le va a garantizar determinadas cuestiones, ¿no? Por eso se lleva mucho tiempo en analizar si la familia está en condiciones o no. Entonces, bueno, hay que buscar un equilibrio entre garantizar el bienestar del niño y la seguridad de ese niño y garantizar un proceso rápido, como te decía. Sí, por ahí yo lo que puedo, para contribuir, digamos, a algo tan sensible, es que en realidad los procesos de vinculación y de adopción son complejos, porque durante mucho tiempo, con la ley de patronato de Estado, que creo que era la 10.903, y que se cambia, hay una transición, digamos, a la 26.061, que es ley de protección integral, se quitaba niños a madres, a familias, por estar en situación de pobreza. Entonces había como una mirada, si se quiere, etnocéntrica o hegemónica sobre las familias más humildes, que también estaban como basadas en el pilar de un prejuicio de decir, porque vos sos pobre no lo vas a poder criar. Y hubo muchos casos también, y las estadísticas también están presentes, de familias que sufrieron la pérdida, entre comillas, de un hijo por no tener los recursos económicos. Entonces yo me preguntaría que si en una provincia tan rica como la nuestra, es justo que una familia, por no tener recursos, no pueda tener a sus hijos. En todo caso, el Estado y la sociedad debería ser más equitativa y el Estado debería llegar antes para poder generar condiciones para poder criar. Pero existe la asignación universal por hijo. Sí, pero con una asignación universal por hijo, que hay tanto prejuicio, no se vive, ni se construye, digamos, la vida cotidiana. Y a veces hay tanto prejuicio que, como decía mi abuela, hace más ruido un avión que se cae que 100 que llegan a destinos. Yo no viviría, digamos, me parece que vos tampoco, Lorena, ni ninguno de nosotros, con una asignación universal por hijo, cuando en realidad hoy la canasta básica, ir al supermercado, pagar el alquiler y estar en condiciones de pobreza es una situación de enorme vulnerabilidad y hace que ni siquiera a veces nosotros que somos trabajadores lleguemos a fin de mes. Entonces nos fijamos a veces en eso que es tan prejuicioso de decir, bueno, mirá, tienen la asignación universal por hijos, no laburan, tienen planes, ajá. Pero ¿cómo deconstruís vos lo que estructuralmente está armado como situación de pobreza y vulnerabilidad cuando vos tenés 4 gurises y tenés que darle de comer? O sea que yo, por ser mamá y no tener recursos, el Estado a través de una ley me puede sacar mi hijo o mi hija y darle una adopción. He sido testigo de esos procesos y son muy dolorosos y muy injustos, porque si no estaríamos diciendo que aquellos que tienen un mejor ingreso o que tienen un mejor estilo de vida, que en la Argentina son los menos, estarían en condiciones de ser padres adoptivos. Y también he visto las estadísticas. Tengo enormes construcciones, digamos, porque he trabajado mucho en la parte de justicia, de minoridad, de familia, de abuso sexual infantil, donde familias que fueron familias que adoptaron niños también eran parte del maltrato infantil hacia esas criaturas que adoptaban. Por eso también la construcción en la revinculación tiene que ser un proceso de mucha escucha, de entender qué quieren los niños, porque ahí está el interés superior del niño y las niñas, y a veces cuando dice uno, tienen que ser oído, esa repetición que tanto uno la manifiesta, porque evidentemente no son oídos,
tienen que superar la concepción de un legajo judicial. Y sí coincido con vos en que hay muchas familias que, de hecho tengo amigas que quieren adoptar, pero cuando uno dice o escucha en la tele o en la radio, en el marco de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia, hay un niño que tiene problemas de discapacidad, no, a este no lo quiero porque le falta la pierna, no, a este no me gusta porque es adolescente y ya tiene el chip de la familia pobre. La adopción tiene que ser una adopción de corazón, tiene que ser algo que realmente uno esté construyendo subjetivamente. Por eso yo digo, las decisiones están a la luz de las subjetividades de cada familia, de cada decisión, pero construir también lo que es la adopción como algo que acepto las reglas del juego porque hay amor antes que nada. Me parece que es una ley que hay que revisarla Totalmente. para simplificar y quitar, como decía Carolina, la burocracia. Exactamente. Sacar obstáculos que son innecesarios, pero tratando de hacer un papel desde el Estado responsable y que tenga esta cuestión de la empatía, del amor y de entender, digamos, cuál es el proceso en el que uno se inscribe. Yo, si me permitís ahí, dos cosas. ¿Estamos jugados así? Sí, Ay, dos perdón, cositas simples. con el Mirá, tiempo, sí. una que lo importante de esto es tener la valentía de poder debatir profundamente todas estas cuestiones que son Total. así como conflictivas entre nosotros, pero si lo tratamos, si lo charlamos y lo discutimos para ir por la búsqueda de las soluciones, es el camino a llevar. Y este es el espíritu que ellas manifiestan permanentemente y todo nuestro espacio es lo que quiere abrazar. En estos temas, como en el tema de la economía, AUH y todo eso, ojalá y tengamos que estar trabajando, toda la gente trabajando, poder hacer industrias que den trabajo. O sea, tenemos que discutir y animarnos a ver cómo conformamos una sociedad en la cual el equilibrio y un país normal sea posible. Perfecto. Muchas gracias por Muchas estar. gracias por venir. Gracias. Recordamos a la audiencia que pueden vernos en YouTube, Cara a Cara TV todo junto, en Instagram, cara.a.cara.tv. Los miércoles salimos en Canal 6 Entre Ríos TV a las 9:30 de la noche. Y los jueves salimos en Telema después del noticiero.